Buen día, primero, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa cuarentena? Bueno, en esta ocasión les grabo este video para comentarles un poquito acerca del trabajo práctico, que va a ser el último de nuestra unidad de mitología griega. Y vamos a trabajar un poquito con el mito de Edipo, que fue el último que leímos, y además vamos a trabajar algunas cuestiones de escritura, de errores que yo detecté que ustedes van teniendo en los distintos procesos de escritura, en los trabajos que me mandan. Y vamos a trabajar otra vez una propuesta de escritura creativa. Yo a algunos les comenté en los trabajos que siempre las consignas de escritura son las más importantes de un trabajo, ténganlo en cuenta, porque a veces es como que yo noto que llegan al final y ahí aflojan, entonces como es la última consigna la hacen rápido. Sin embargo, sepan que siempre en los trabajos prácticos las consignas de escritura son las más importantes, porque me permiten trabajar en profundidad la escritura de ustedes, que eso a veces no lo podemos hacer en una pregunta porque es muy corta y porque no hay una intención o un propósito, o en realidad el propósito es más que nada responder esa pregunta que yo les hice, pero en un texto uno siempre construye de una manera inconsciente o digamos no inconsciente, consciente pero imaginaria, construye un lector modelo. Entonces, adapta su texto a ese lector modelo que tiene en su cabeza, que seguramente en este momento sea yo ese lector modelo que ustedes van previendo, porque soy yo la que lee sus trabajos. Pero bueno, por eso les digo, me permite analizar otras cosas, otros propósitos, adaptaciones a las intenciones del texto que ustedes hacen que en las preguntas no los puedo tener. Entonces, siempre que se trate de consignas de escritura, pónganle ahí mucha pila, mucha garra, porque son las consignas más importantes. Y en esta oportunidad ustedes van a tener que escribir un pequeño mito, ¿sí? Presentar la explicación a un fenómeno natural. Ustedes tienen 4 propuestas para elegir. Una vez que elijan una, lo que yo les digo es, bueno, piensen cuál va a ser el conflicto. Y a qué, cuando yo hablo de conflicto no hablo precisamente de una pelea. Un conflicto es algo que genera otras cosas. Por ejemplo, un encuentro, puede ser un problema, puede ser un deseo que no se puede alcanzar por determinado impedimento. No se queden con la palabra conflicto como si fuera exclusivamente un problema. Y luego de pensar cuál va a ser los personajes y cuáles van a ser los conflictos, recién ahí podrían empezar a escribir, habiendo optado por alguno de estos 4 fenómenos naturales que deberían explicar. Bueno, les leo un poquito el trabajo y les cuento que la semana que viene vamos a hacer una clase virtual para despejar dudas sobre esto, como hicimos con el trabajo anterior, ¿se acuerdan? En el primer punto dice, y acá, bueno, seguramente cuando ustedes lean mis mensajes y vean este video van a tener también el PDF del trabajo que yo les mande, así que si quieren abrirlo para escuchar mientras yo se los leo, les va a servir. Punto 1. Investiga a qué llamó la psicología el complejo de Edipo. Bien, algo les había anticipado en los videos anteriores y en realidad este mito de Edipo sirvió para Freud, que es el padre de la psicología, por decirlo así, para explicar un fenómeno que ocurre en todos los seres humanos en el proceso de crecimiento, ¿sí? No les quiero decir más porque quiero que investiguen, pero es algo por lo que pasamos todos los seres humanos, es una fase psicológica. Y entonces les pido que investiguen de qué se trata, en qué consiste, y que me cuenten por escrito, en unos 4 renglones, respecto de esto, ¿no? Respecto del complejo de Edipo.
Y acá les pongo, resumirlo en no más de 4 renglones. Ustedes van a encontrar mucha información, entonces vean cómo la adaptan para hacer un breve resumen. El que me ponga 10 renglones, le tacharé porque voy a decir no cumple con la consigna, ¿sí? Ya tienen que empezar a desarrollar un poquito el poder de síntesis. Y el punto B, 1B, dice, ¿qué relación te parece tiene esto con el mito? Tiene esta propuesta de la psicología con el mito de Edipo que leímos. 2. Un elemento clave en las tragedias griegas es el destino. ¿Se acuerdan de todo lo que charlamos acerca del destino? De lo importante que era para los griegos y de lo que ellos creían que conllevaba una sanción, digamos, que iba a terminar en dolor si no se lo cumplía. En esta pregunta hago referencia a lo que ustedes piensan. Quiero saber qué es lo que creen, qué es lo que piensan. Entonces les digo, bueno, este concepto tiene distintos enfoques según las culturas, las religiones, las posturas filosóficas. Mucho se ha pensado y se ha hablado acerca del destino, pero hay gente que sigue conservando esa postura que tenían los griegos de que todos tenemos un destino y debemos cumplirlo, porque si no lo cumplimos vamos a terminar condenados al dolor. Y algunos creen cosas diferentes respecto de esto. Y les pregunto, ¿coincidís con los griegos en que todos tenemos un destino fijado que debemos seguir y que de no cumplirlo estaremos condenados al dolor, ¿no? Y a lo trágico. Por eso les digo, acá quiero saber qué es lo que opinan ustedes respecto del destino. ¿Tenemos un destino? ¿No lo tenemos? Si lo tenemos, ¿quién fija ese destino? ¿Estamos obligados a seguirlo o es una posibilidad? Los escucho, quiero saber qué piensan en cuanto a este eje tan explorado por las religiones, la filosofía, la literatura, la mitología. Punto número 3. Vamos a trabajar un poquito con sustantivos. ¿Se acuerdan que en el trabajo anterior estuvimos trabajando con adjetivos? En este caso vamos a trabajar con sustantivos. Elegí 6 sustantivos que podrían tener relación con la mitología griega y luego clasificalos según sean sustantivos propios o comunes. Y acá, si no me acuerdo, repaso, ¿sí? Tienen 1.000.000 de videos en YouTube sobre diferencias entre sustantivos propios y comunes, que es un tema que ya vieron ustedes en la primaria, pero bueno, quizá haya que refrescarlo. Entonces, elegir 6 que podrían relacionarse con la mitología griega y luego clasificarlos. Y acá yo les puse un ejemplo, porque si alguno está medio perdido, les puse, bueno, para ayudarte podés tomar el siguiente ejemplo. Si yo tuviera que buscar sustantivos que tienen relación con la pandemia, con lo que estamos viviendo hoy, podrían ser esos 6 sustantivos: contagio, coronavirus, alcohol, barbijo, distanciamiento, cuarentena. Y les pongo que son todos sustantivos comunes a excepción de coronavirus, que como es un nombre, es un sustantivo propio. ¿Sí se entiende? Sustantivos que tengan relación con... Imagínense que esto fuera un conjunto y nos vamos a matemática. Bueno, dentro de ese conjunto que se llame mitología griega, ¿qué sustantivos podríamos agregar? Es abierto, pero tengan en cuenta que sean sustantivos y no otra clase de palabra como adjetivos o verbos. Punto 4, y por ahí este es el más complejo. Acá vamos a trabajar con algunos de los errores que yo fui detectando en la escritura de ustedes, que son errores en los que no se cumple la concordancia entre el género y el número. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género en las palabras, en la sintaxis? Masculino, femenino. ¿Y de qué hablamos cuando hablábamos de número? Plural o singular. Singular, uno solo; plural, más de uno, ¿sí? Bien, entonces a veces lo que pasa es que no concuerdan
el género con el género o el número con el número. Por ejemplo, si yo digo, los días está soleado, ahí hay un problema en lo que es la concordancia de número, porque estoy diciendo los días, que es plural, está soleado, está en singular, tanto el verbo como el adjetivo, ¿sí? Si yo digo, la casa estaba lleno, ahí hay un problema en lo que refiere al género, porque la casa está en femenino, estaba, está correcto, lleno está en masculino, ¿sí? No estoy respetando el femenino que va a regir mi sustantivo. Entonces, acá yo les puse algunas frases que están mal escritas porque presentan este tipo de errores, pero no son tan evidentes como en estos dos ejemplos que yo les di. Y al principio, antes de pasar a las que ustedes tienen que analizar, también les pongo un ejemplo. Les doy la primera frase, que es la que está incorrecta, y abajo les muestro cómo habría que corregirla. Lo primero que hice para empezar a corregirla fue detectar cuáles son esas palabras que están mal escritas y están subrayadas. La frase original decía, a diferencia de los relatos puramente fantasiosos, los mitos se originan en las creencias religiosas de una comunidad y por eso nos habla acerca del modo en que una cultura considera el mundo que la rodea. Entonces, ¿cuáles son las tres palabras que yo marqué? Fantasioso, porque hablábamos de relatos. Si son relatos, son fantasiosos, porque son más de uno. El segundo error estaba en creencias religiosos, es creencias religiosas, ¿sí? Lo que vendría a ser acá el adjetivo debería estar en femenino porque el que rige la concordancia es el sustantivo que es creencias, ¿sí? Y por último, el tercer error estaba en y por eso nos habla acerca del modo, en habla. ¿Por qué? Porque esto refería a esos relatos, como eran más de uno, habíamos dicho que por eso eran fantasiosos y por eso va a ser nos hablan. ¿Bien? Y acá entran un poquito todos estos conocimientos que ustedes tienen de lo que fue el análisis sintáctico que me habían dicho que tanto habían visto en el nivel primario, ¿sí? Porque acá pensemos, por más de que no analicemos sintácticamente la oración, tenemos un sujeto que es esos relatos, que si bien está lejos porque está al principio de la oración, es el que va a regir cómo se van a ir ordenando el resto de las palabras. Si mi sujeto es plural, los verbos, los adjetivos van a estar también en plural, porque es el que manda. Cuando decimos que es el que rige, es el que manda. ¿Bien? Entonces debajo se las corregí, puse las palabras correctas. A diferencia de los relatos puramente fantasiosos, los mitos se originan en las creencias religiosas de una comunidad y por eso nos hablan, esos relatos, acerca del modo en que una cultura considera el mundo que la rodea. Luego del ejemplo vienen los 5 fragmentos que deberían corregir ustedes. En algunos casos hay una palabra que está mal, en otros casos hay más de una. Bien, la subrayan o la resaltan y debajo la reescriben correctamente. Y en el último punto tenemos un breve mito, un mito muy breve, que es similar a lo que ustedes van a tener que escribir, porque es algo breve, en donde se nos cuenta cuál fue el origen del eco. Vieron que cuando nosotros hablamos en un lugar que es muy grande, es como que yo digo hola y se escucha hola, 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 eso es el eco. Entonces, ¿cuál era la explicación que los griegos daban para explicar este fenómeno de esta voz que vuelve a repetirse una y otra vez? Que seguramente la física lo va a explicar de otra manera, ¿no? Va a decir que lo que sucede es que rebotan las ondas sonoras.
o algo por el estilo, porque no soy profe de física. Pero los griegos propusieron otra explicación para esto, que está basada en un encuentro con Hera y con las ninfas del bosque. Bien, entonces les propongo que lean el mito y que luego elijan uno de estos 4 fenómenos que les menciono para escribir un mito desde la versión de ustedes, ¿no? Las 4 opciones son: ¿por qué los mosquitos tienen un zumbido tan desagradable? ¿Por qué los caracoles salen con las lluvias? ¿Por qué las moscas vuelven y vuelven aunque uno las espante? ¿O por qué las tortugas son tan lentas? Eligen uno de estos fenómenos, que va a ser aquel del que trate su mito. Decidan cuáles son los personajes, cuál va a ser el conflicto y luego arrancan a escribir. Cualquier duda, saben que me pueden escribir por mail, que me pueden escribir por WhatsApp. Y vamos a fijar para la semana que viene una clase virtual para que luego de haber chusmeado el trabajo, incluso pueden empezarlo si quieren, me puedan preguntar aquellas dudas que vayan surgiendo. Y con esto ya finalizamos nuestra primera unidad, que nos llevó hacia la antigua cultura griega. Conocimos un poco de los dioses griegos, conocimos un poco de los héroes, conocimos la vida de Edipo y la importancia que tenía para los griegos el destino, y que era lo que ocurría cuando uno intentaba evadir ese destino, las condenas de los dioses. Bueno, en un viaje bastante fascinante para mí, que nos lleva y nos posibilita conocer otras culturas y a la vez de que las conocemos comenzamos a respetarlas y apreciarlas, ¿no? Y esto es súper importante porque es fundamental que todos los seres humanos entendamos que las culturas interpretan y conciben el mundo desde una óptica particular, y a esto es a lo que llamamos cosmovisiones. ¿Qué son las cosmovisiones? Ni más ni menos que esos lentes. ¿Se acuerdan que se ponía el personaje de nuestro primer video cada vez que cambiaba el escenario de la lectura? ¿Se acuerdan que cuando se iba a la antigua Grecia se ponía unos lentes y después cuando pasaba a contar el mito del Chaco misionero o del Chaco paraguayo, creo exactamente, se sacaba los lentes de la mitología griega y se ponía otros lentes? Bueno, ¿qué son eso? ¿Eso qué representa simbólicamente? Representa que esas son distintas cosmovisiones, es decir, visiones acerca del mundo. ¿Por qué? Porque los seres humanos interpretamos, vivimos, concebimos, pensamos e imaginamos de acuerdo a la cultura que nos rodea, a la sociedad que nos rodea, a las experiencias de vida que tuvimos. Entonces siempre la literatura es un puente para conocer otras culturas, otras formas de pensar, incluso en otras épocas. Imagínense ustedes que hoy los griegos no piensan de la manera en que pensaban en la antigua Grecia, ¿sí? Entonces los diferentes lugares, las diferentes culturas y las diferentes épocas nos presentan tipos de cosmovisiones diferentes. Bueno, los dejo con el trabajo, los dejo con la lectura, les mando un abrazo grande y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy a su disposición. Nos vemos.